Bienvenidos a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en Panamá y del Instituto de Estudios Democráticos. Agradecemos su participación en nuestro ciclo de videoconferencias, muy en particular la realizada esta tarde y titulada Sistema Penal Acusatorio, Recursos de Casación y Anulación. En el mismo sentido, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este periplo de actividades de capacitación y de formación ciudadana sobre grandes temas jurídicos del país. Vale señalar que estas jornadas se extenderán hasta el mes de diciembre, que algunas son abiertas y otras, como la presente, están dirigidas exclusivamente al fortalecimiento del recurso humano del Tribunal Electoral, por lo que únicamente habrá transmisión en vivo por la plataforma Zoom para quienes se hubiesen inscrito y observado a través, y pueden observarlo a través de YouTube. Posteriormente estarán disponibles una vasta colección de videoconferencias y muchas otras actividades académicas de sumo interés en el portal digital del INEP. En los ciclos de conferencias que organiza el Tribunal Electoral participan connotados expositores nacionales e internacionales quienes nos comparten su conocimiento y experiencias sobre diversas materias y responden a las inquietudes que ustedes tengan sobre el tema. Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos grandes juristas y destacados magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del país, el magistrado Adilio González y el magistrado Samir Tejera. Estimados asistentes, como es costumbre, recordarán que nuestras actividades les permiten ofrecerles a ustedes la oportunidad de elevar sus interrogantes o inquietudes que tengan ustedes presentes al auditorio y principalmente a los expositores sobre temas de las cuales ellos están haciendo hoy en el día de hoy la exposición. A continuación, me permito hacerle conocimiento la trayectoria profesional de ambos expositores, del magistrado Adilio González y del magistrado Samir Tejera. El magistrado Adilio González es licenciado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Panamá, tiene una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, cuenta con una especialización en docencia superior, tiene diplomados en Derecho Penal, Sistema Penal Acusatorio y en formación de formadores por competencias. Se dedicó a la docencia universitaria durante 8 años, ha sido capacitador del curso habilitante del Sistema Penal Acusatorio y Recursos Judiciales, dictado por el Instituto Superior de la Judicatura, Dr. César Augusto Quintero. Actualmente cuenta con más de 20 años como servidor del órgano judicial, es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial y docente en educación continua en el Instituto Superior de la Judicatura, Dr. César Augusto Quintero. Por su parte, el magistrado Samir Tejera Arcia cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por parte del Instituto de Investigación Jurídica de Nicaragua, tiene una maestría en métodos alternos de resolución de conflictos con énfasis en arbitraje de la Universidad del Istmo y está trabajando en su tesis de máster en Derecho con especialización en Derecho Procesal por parte de la Universidad de Panamá. También ha realizado varios estudios de posgrado y diplomados. Ha sido asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es juez penal de adolescente del primer Circuito Judicial de Panamá y actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial de Panamá. También es docente a nivel de posgrado y maestría en Derecho Procesal Penal y Sistema Penal Acusatorio en distintas universidades públicas y privadas en el Instituto Judicial de la Judicatura, Dr. César Quintero, y en la Escuela del Ministerio Público, doctora Clara González de Beringer. Es autor del libro La conciliación y la mediación penal en el Sistema Penal Acusatorio del Segundo Distrito Judicial de Panamá y ha publicado varios artículos como autor y coautor en los mismos. Agradezco a ambos magistrados por el apoyo que nos están brindando en el INEP en sus importantes conferencias y hacer referencia que las mismas también van a tener el término entre 20 a 25 minutos para la exposición de las mismas. Ambos magistrados nos van a hacer la presentación de dos temas que son de suma relevancia en el mundo jurídico y que estoy seguro que a través de la exposición de los mismos va a generar inquietud de parte de ustedes y tengan a bien elevarlos en el chat o a través del el sistema de preguntas y respuestas que tiene la plataforma.
El magistrado Samir Tejera va a dictarnos dos temas: aspectos generales de los medios de impugnación y recurso de casación, y el magistrado Adilio González nos va a hacer referencia en el día de hoy sobre lo que es el recurso de anulación. Le damos la bienvenida a ambos magistrados, solamente recordando en el término de 20 a 25 minutos, para luego ampliar mucho más las inquietudes que tengan los asistentes a través de preguntas y respuestas. Muchas gracias y le damos la oportunidad al magistrado. Sé que ambos nos han peticionado, van a hablar uno seguido del otro, así que me permito darle la bienvenida a ambos y que inicie en su exposición el magistrado Adilio González. Muchas gracias. Bien, gracias. Es correcto, magistrado. Sí, gracias, licenciado Riquelme. Creo que vamos a darle la oportunidad al magistrado Samir Tejera para que dé la parte introductoria de ambos recursos y luego vamos a desarrollar nuestro tema específico de recurso de anulación. Así es. Sí, buenas tardes a todos y reiterando el agradecimiento por la invitación que se nos formuló a fin de compartir ya la experiencia, casi ya a cumplir 10 años, una década ya de implementación del sistema penal acusatorio en Panamá, y poder compartir también conjuntamente con ustedes lo que es el mecanismo de medios de impugnación, específicamente en estos dos recursos que, para pretender garantizar esa efectividad del derecho al recurso, se han contemplado contra aquella decisión que le pone fin al proceso, específicamente la sentencia dentro de las causas penales. Tengo aquí una presentación que les voy a compartir para que ir desarrollando más rápidamente el tema. Bien, como les indicaba, ya vamos para 10 años de implementación del sistema penal acusatorio. Y dentro de las normas que se establecen para garantizar esa plena vigencia, ese control de los derechos y garantías fundamentales de todas aquellas personas que se vean inmersas dentro de un proceso, está el derecho a un recurso efectivo dentro del proceso. En virtud de la implementación del sistema penal acusatorio, nos damos cuenta ahora que se potencializa el llamado control constitucional como el control convencional dentro de todas las causas. Ese control constitucional que nos habla el artículo 17 de la Constitución Política, que nos señala que los derechos y garantías que se establecen dentro de la Constitución son mínimos y no excluyentes de otras garantías, que obviamente son estas garantías que se encuentran inmersas dentro de tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, y que también se privilegia a través del ejercicio de un debido proceso, conforme nos habla el artículo 32 de la Constitución Política. Todo ello, obviamente, en virtud del ejercicio del principio de estricta legalidad, por cuanto que también se establece que estas garantías y este derecho al recurso también debe estar, obviamente, inmerso dentro de nuestra normativa vigente para poder garantizar todos estos derechos y garantías que se encuentran consagrados en virtud de la implementación de nuestro sistema penal acusatorio. Obviamente que en virtud de ese control constitucional, como vimos, amparado en los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, también encontramos este derecho, específicamente el derecho al recurso o al ejercicio de un recurso efectivo, en distintas convenciones ratificadas por la República de Panamá, como podría hablarse del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8, numeral 2, literal H, y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en términos generales son normas convencionales que nos privilegian y nos garantizan la posibilidad de tener derecho y acceso a un recurso efectivo contra todas aquellas decisiones que nos causen agravio, sobre todo contra aquella decisión que le ponga fin al proceso, privilegiando siempre la posibilidad que este derecho al recurso esté al alcance, sobre todo de aquella parte que ha sido vencida en el proceso, para efectos del derecho penal, para la parte que haya sido declarada responsable de la comisión de un delito.
En términos generales, en el Código Procesal Penal, entonces, nos encontramos con que se privilegia siempre el derecho de poder impugnar todas aquellas decisiones que nos causen agravio, con independencia del rol que estemos desempeñando. Basta que seamos parte dentro del proceso para poder tener derecho a impugnar, pero ese derecho a impugnar se encuentra amparado también en que esa decisión que pretendemos impugnar nos haya causado un agravio. Estas resoluciones se establece, hablando de aquellas decisiones que consideramos nos causen agravio, se establece que solo pueden ser recurribles por los medios y en los casos expresamente previstos en el Código, tal como nos establecen los artículos 23 y 159 del Código Procesal Penal. Es decir, que no todas las decisiones per se resultarían ser impugnables, porque para ello tales decisiones deben estar consagradas como sujetas a algún medio de impugnación, a diferencia del otro sistema inquisitivo, en donde se hablaba de que si existía alguna decisión que no era apelable, entonces era reconsiderable, pero necesariamente admitía un recurso, esa decisión admitía un recurso. En el sistema penal acusatorio, en cambio, se dice que para poder impugnar, ese tipo de decisión ha de estar contemplada como de aquellas susceptibles de un recurso. Esos recursos que se encuentran consagrados en el artículo 165 de nuestro Código Procesal Penal, y en virtud de que en todo caso el juez siempre se convierte en un juez constitucional y convencional, porque además de privilegiar los derechos contenidos en la normativa legal, también tiene que privilegiar que se respeten los derechos y las garantías que están consagradas tanto en la Constitución política como en las convenciones internacionales, tal como se los manifesté. Entonces vemos que este juez debe ejercer un doble control. Por un lado, verificar el cumplimiento de un debido proceso, en virtud de que debe respetarse el procedimiento legalmente establecido para aquella persona que está siendo procesada dentro de una causa, y al mismo tiempo tiene que privilegiarse la tutela judicial de aquella parte dentro del proceso considerada como víctima. Pareciera un contrasentido, pero obviamente que debemos privilegiar siempre que se respete el debido proceso para aquella persona que está siendo encausada dentro de un proceso, y al mismo tiempo verificar esa tutela judicial efectiva hacia la víctima dentro de ese proceso, que son las partes principales dentro de el respectivo proceso. Ambos tienen derechos y a ambos se les tiene que privilegiar esas garantías constitucionales, convencionales, como legales. Al final nos preguntamos, bueno, ¿y para quién se reconoce ese derecho al recurso? Bueno, ese derecho al recurso se considera para aquellos que son partes dentro del proceso, y además de ser partes, habiendo establecido que ha sufrido un agravio con aquella decisión que se impugnó. Estos recursos que contempla nuestro Código Procesal Penal son los recursos de reconsideración, apelación, el recurso de hecho, el ya comentado el recurso de anulación, recurso de casación y el recurso de revisión. Como vemos, de toda esta gama de medios de impugnación que contempla nuestro Código Procesal Penal, se abordará en esta presentación el recurso de anulación como el de casación. Y para finalizar esta pequeña parte introductoria, podemos manifestar que en virtud también de ese control convencional, podríamos tirar mano de lo que ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Norín Catrimán, pueblo de Mapuche versus Chile, en donde se ha establecido que este derecho al recurso, sobre todo a los recursos contemplados contra la decisión que le ponen fin al proceso, han de establecerse bajo algunos aspectos básicos o característicos, que han de ser recursos ordinarios, que ese recurso ha de estar accesible a las partes dentro del proceso, además que ese recurso debe ser eficaz para privilegiar esa decisión que se pretende atacar, que la decisión permita o el recurso que se interpone permita el examen o revisión integral del fallo que se está impugnando,
que ese recurso esté al alcance de la persona, sobre todo condenada o vencida dentro del proceso, y que se respeten las garantías procesales mínimas dentro de esto, las que se establecen en la respectiva normativa penal vigente. Con esta pequeña parte introductoria, vamos a cederle el uso de la palabra para tratar de mantener un orden lógico en lo que es recurso de anulación y casación, el uso de la palabra al magistrado Adilio González para que inicie con el tema del recurso de anulación. Gracias, magistrado Samir. Bien, creo que la parte introductoria ha sido muy fructífera, toda vez que eso me permite entonces entrar de lleno a lo que es el recurso de anulación como tal. Para ello voy a, creo que puedo, bien. Sí, gracias al Tribunal Electoral a través de los magistrados, a los organizadores de este evento, por permitirme también pues de darles a conocer un poco acerca del recurso de anulación que forma parte de nuestro proceso penal a partir de que entró en vigencia el Código Procesal Penal. Bajo esta perspectiva, pues el recurso de anulación, a diferencia de lo que ya mencionó el magistrado Samir, como el de casación, el de apelación, el de reconsideración, el de hecho, el recurso de anulación no entró en vigencia en nuestro proceso penal ordinario, sino a través de la ley 63 del 28 de agosto del 2008, es decir, cuando se aprueba el nuevo Código Procesal Penal, dejando atrás todo aquel procedimiento que estaba pues establecido en el Código Judicial para lo que era el proceso penal, que se conoce comúnmente pues de corte inquisitivo. Otro aspecto que debo señalar ya de antemano es que en cuanto a la materia recursiva y propiamente de recurso de anulación y casación, es propio de aquel procedimiento penal o el proceso penal ordinario. Debemos recordar que la sala penal tiene facultades para juzgar a determinadas personas. El Pleno de la Corte también tiene facultades y atribuciones de juzgar, así como también la Asamblea Nacional. Pero estos recursos no son propios o aplicables para aquellos procesos por ser autoridades de única instancia. De manera pues que el recurso de anulación como el recurso de casación son medios de impugnación aplicables dentro del proceso común ordinario que se lleva pues a través de la jurisdicción procesal penal, en donde participa un juez de garantía en fase de investigación, en fase intermedia, luego participaría un tribunal de juicio, que es quien dicta la sentencia, participaría también un juez municipal en virtud de las competencias que tiene, y en consecuencia, producto de las sentencias que dicte estas autoridades, da pie pues a que se pueda presentar recursos en contra de esa sentencia, quien se considere agraviado con dicha sentencia por algún motivo específico. Pues bien, el recurso de anulación, ¿quién es el competente para conocer el recurso de anulación? Dentro del engranaje de las autoridades procesales que manejamos pues el proceso penal, nos encontramos con que el Tribunal Superior de Apelaciones es la autoridad competente para ser el conocedor y poder dictar la decisión cuando se presenta un recurso de anulación. De manera pues que, a diferencia del recurso de casación, que es propio de la sala penal, el recurso de anulación es único y exclusivo de conocimiento del Tribunal Superior de Apelaciones. ¿Contra qué decisiones cabe o procede el recurso de anulación? Bueno, como lo dijo el compañero magistrado Samir Tejera, contra la sentencia, es decir, sentencia que pone fin a el proceso penal. ¿Qué sentencia o quiénes dictan esa sentencia? Bueno, de conformidad pues con nuestra normativa procesal penal, puede ser sentencia dictada por los tribunales de garantía, tribunales de juicio, tribunales municipales. Y en el caso del primer distrito judicial, en donde contamos con un juez comarcal,
incluso se ha dado pues esa posibilidad por cuanto a que también ejerce funciones como si fuera tribunal de juicio. El Código Procesal Penal no dice nada en cuanto a qué pasa con esa sentencia y por analogías que no debería ser en materia penal, pero para los efectos recursivos que sí constituye un derecho al debido proceso, se ha dado pues pie a que se asimile al juez comarcal a un tribunal de juicio y hemos podido conocer incluso recursos de anulación contra la sentencia de los jueces comarcales. Ahora bien, tribunales de garantía. De repente es común y corriente suele hablarse de que, bueno, los jueces de garantía solamente ven la parte investigativa, ven los aspectos de la imputación, deciden acerca de las medidas cautelares y son exclusivos para atender la fase intermedia, es decir, cuando se acusa a una persona por parte del Ministerio Público. Pero los tribunales de garantía también pueden dictar sentencia en casos muy concretos. El Código Procesal Penal establece unos procedimientos simplificados que da lugar a que la decisión o el proceso culmine con una sentencia ante el Tribunal de Garantía. Al igual que sucede con, por ejemplo, el acuerdo de pena que en fase de investigación concluye con una sentencia dictada por un Tribunal de Garantía. No obstante, para los efectos de las causales de casación, ha habido pues algún grado o algún tipo de controversia acerca si todas las sentencias dictadas por los jueces de garantía son susceptibles de recurso de anulación. Bueno, es un tema que no podemos detenernos aquí, pero lo cierto es que el Código Procesal Penal sí establece pues esa posibilidad que en algunos casos en específico, por ejemplo, existe el procedimiento simplificado y el procedimiento directo, en donde el Tribunal de Garantía tiene que realizar todo el procedimiento como si fuese un tribunal de juicio, valorar la prueba como si fuera un tribunal de juicio y dictar una sentencia con todos los requerimientos del tribunal de juicio. Entonces, en esos casos específicos, e incluso la norma señala que es susceptible de recurso de anulación en contra de esa sentencia. Tribunales de juicio, lógicamente, es el tribunal que está diseñado exclusivamente para llevar todo lo que es el procedimiento del juicio oral y concluir con una sentencia, de manera pues que esa sentencia es susceptible de recurso de anulación, excepto en un caso muy particular. Recordemos pues que en nuestro país existe la figura del Tribunal de Jurado de Conciencia, y cuando el Tribunal de Jurado de Conciencia declara culpable a una persona, el Tribunal de Conciencia no dicta una sentencia, la sentencia la dicta el Tribunal de Juicio que está llevando a cabo dicho juicio oral. Esa sentencia que tiene que ver solamente con la pena no es susceptible de recurso de anulación, sino del recurso de apelación. Pero el resto de la sentencia que dicta un tribunal de juicio es susceptible de recurso de anulación. Igual acontece con las decisiones emitidas, las sentencias dictadas por los tribunales municipales. Nuestro Código Procesal Penal prevé pues entonces esa posibilidad toda vez que el juez municipal se convierte prácticamente en un tribunal de juicio, solo que de manera unipersonal. Los tribunales de juicio están compuestos por 3 jueces, el tribunal municipal lo compone solamente un solo juez y tiene competencia exclusiva para determinados casos. Entonces, ya vemos que el recurso de anulación puede interponerse en contra de estas sentencias dictadas por estos tribunales. Bien, ¿quién puede interponer el recurso de anulación? La normativa procesal nuestra no tiene excepción, no hace ningún tipo de distinción en cuanto a quién puede interponerlo. Puede ser la parte querellante, puede ser el fiscal, puede ser el defensor en virtud pues, de un anuncio hecho ya sea por él mismo o por su representado. Incluso en una sentencia puede los 3 presentar el recurso de anulación, cada quien pues en base a lo que se haya considerado que se ha causado un agravio pues a cada uno por separado, y cada quien tendrá una causal para sustentar el por qué está planteando un recurso de anulación.
El objeto del recurso de anulación es muy específico. Es anular el juicio o anular la sentencia. Cuando la norma habla de anular el juicio, la lógica implica que no solamente se anula el juicio, sino que también se queda inmerso en ella la anulación de la sentencia. Ello por cuanto a que una vez que se ha declarado nulo el juicio y la sentencia, tiene otro tribunal que realizar nuevamente un juicio y dictar una nueva sentencia. Cuando solamente se habla de que se anula la sentencia, es para un caso muy concreto en virtud de una causal muy específica que establece el Código Procesal Penal, que es cuando se considere por parte de quien se sienta agraviado que un tribunal aplicó erradamente una norma en la sentencia. Vamos a ver más adelante el caso ese muy específico. Bien, el recurso de anulación, a diferencia del recurso de apelación, tiene que estar sustentado o fundamentado en una o más causales de anulación. De allí pues que sea una característica distintiva entre lo que es el recurso de apelación, que cuando se interpone el recurrente puede realizar cualquier tipo de motivaciones siempre y cuando lleve una coherencia, una coordinación en cuanto a lo que estima, pide que se decida. En cuanto al recurso de anulación, tiene que haber siempre una causal que sustente ese recurso para poder que sea viable y pueda el Tribunal Superior de Apelaciones atender dicho recurso. Otro aspecto que tenemos que precisar aquí es en relación a las causales que establece nuestro Código Procesal Penal como motivos para que se presente un recurso de anulación en contra de una sentencia. Una primera causal, las causales están en primer lugar en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Una de esas primeras causales tiene que ver con que el tribunal que dicta la sentencia no cumple con aquellos requerimientos que exige la normativa procesal penal en cuanto a la estructura que debe contener esa sentencia. El artículo 427 del Código Procesal Penal establece qué elementos debe contener una sentencia y no puede omitirse, por cuanto a que una vez que omitas uno de esos elementos, entonces da pie a que quien se sienta agraviado con esa sentencia puede recurrir a través del recurso de anulación. Por ejemplo, el numeral 2, que hace referencia a que el tribunal que dicta la sentencia tiene que enunciar cuáles son los hechos de la acusación. Recordemos que toda sentencia en este nuevo sistema procesal penal tiene que estar en concatenación con los hechos que fueron acusados por el fiscal. Entonces, es lógico que en una sentencia debe partirse por enunciar cuáles son esos hechos que fueron acusados por parte del Ministerio Público. Otro de los elementos que debe contener la sentencia, podemos decir la determinación de aquellos hechos que consideró el tribunal se vieron demostrados o acreditados con las pruebas y demás elementos que se dieron pues inmersos dentro del juicio oral. Entonces, es otro aspecto, por ejemplo, que no puede omitirse en una sentencia porque incurriría pues en una omisión que daría lugar al recurso de apelación. Y así podemos ir desarrollando, no obstante, el tiempo que nos tiene, como quien dice aquí, presionado, nos limita entonces a seguir desarrollando. Lo importante es que conozcan que si el tribunal no dicta una sentencia omitiendo uno de estos elementos del artículo 427, da lugar a que se pueda interponer un recurso de anulación en contra de esa sentencia. Otra causal que es propia del recurso de anulación es cuando se haya dictado una sentencia por un tribunal incompetente o no integrado por jueces designados por la ley. Un ejemplo sería
El más palpable, por ejemplo, que el tribunal, los jueces municipales son competentes para conocer del delito de posesión de armas de fuego. No obstante, quien le atribuye la competencia a los tribunales de juicio o los tribunales municipales es el Tribunal de Garantía en la fase intermedia. Puede ocurrir que el Tribunal de Garantía en la fase intermedia le haya atribuido competencia al Tribunal de Juicio. Y resulta ser que el Tribunal de Juicio, en virtud a la normativa procesal penal, no sería competente para conocer de ese tipo de delito y aún así realiza el juicio y dicta una sentencia. Eso podría ser un objeto de recurso de anulación porque no es el tribunal competente para dictar esa sentencia. Un tribunal no integrado. Podríamos citar, por ejemplo, que es importante que tengan presente, por ejemplo, cuando el tribunal de juicio, una vez que celebra el juicio, dicta, emite el sentido del fallo, es decir, hacia dónde va a girar la sentencia que va a proferir. Luego de ello, tiene unos días para dictar finalmente la sentencia en base a todo, y va a explicar allí todo el tema de cómo valoró la prueba y todos los puntos del que hablamos en el numeral 1 del 427 del Código Procesal Penal. ¿Qué sucedería? Vamos a suponer que en el juicio oral, hasta el momento en que se dicta el sentido del fallo, el tribunal estuvo integrado por 3 jueces. Sin embargo, cuando dicta la sentencia o da lectura a la sentencia, que es otro día distinto, en otra audiencia, se aparezca otro magistrado que no formó parte del tribunal de juicio que conoció de todo el juicio oral. Eso podría ser un ejemplo en que el tribunal no está debidamente integrado de acuerdo con lo que establece la ley. Bien, una tercera causal. Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se haya hecho pues una errónea aplicación del derecho. Esta es una causal que en su momento y todavía subsiste en el recurso de casación. Sin embargo, el legislador ha querido pues hacer algún tipo de distinción en cuanto a la causal propia de casación y la causal esta de anulación, dejándolo como una causal genérica en donde el recurrente no tiene que ser explícito o establecer con exactitud el tipo de error que considere, siempre y cuando en el desarrollo del mismo se pueda entender con claridad qué es lo que está impugnando en cuanto a esa sentencia, da lugar a que se le dé trámite, se conozca el recurso y se resuelva el fondo del recurso de anulación. Por ejemplo, en estos casos, cuando se habla de errónea aplicación del derecho, pudiéramos decir que el tribunal, al momento de dictar la sentencia, estableció pues como hechos acreditados todos, vamos a suponer que se haya acusado por el delito de posesión agravada de droga. Sin embargo, cuando se hace el desarrollo de la sentencia, se establece cuáles son los hechos acreditados, todos los hechos acreditados dan cuenta del delito de posesión simple de droga. Sin embargo, el tribunal condena por el delito de posesión agravada de droga. Eso daría lugar a que se recurra en anulación a través de esta causal, indicando de que se ha aplicado pues indebidamente el tipo penal de posesión agravada de droga cuando debió condenarse por el de posesión simple. Lógicamente, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es la pena. La diferencia es abismal en cuanto a que se le condene por el delito de posesión simple a que sea por posesión agravada de droga. También es objeto de recurso de anulación con esta causal, por ejemplo, cuando el tribunal no dé por acreditado, por ejemplo, un agravante, una circunstancia agravante o una circunstancia atenuante, también puede ser susceptible de un recurso de anulación a través de esta causal, ya sea por violación directa, ya sea por
aplicación indebida. También podría ocurrir que se aplicó correctamente la norma a el caso que se está llevando o se ventiló. Sin embargo, la parte que se considera agraviada estima de que el tribunal interpretó erradamente, le dio un sentido distinto o un alcance distinto a la norma que aplicó y que es aplicable, por supuesto, al caso en concreto. Entonces son temas netamente de pleno derecho de jurídicos, más allá pues de que se pueda hablar de una valoración de prueba, no cabría con esta causal, porque esta es una causal en el que se entiende que el recurrente estima que el Tribunal de Juicio valoró perfectamente la prueba, estimó como debidamente acreditados los hechos que contempló el tribunal. Sin embargo, en lo que no está de acuerdo es con el tipo penal que se ha aplicado o con la norma sustantiva que dejó de aplicar o interpretó erradamente. Este sería casos específicos para esta causal. Luego de ello vendrían dos causales, que son las dos causales que tienen que ver con la prueba. Un error de hecho en la existencia de la prueba, que viene haciendo, por ejemplo, aquel caso en donde en el juicio oral se ha practicado pues determinadas pruebas que son cruciales y eran cruciales para determinar o no la responsabilidad del acusado. Sin embargo, el tribunal, cuando dicta la sentencia, omite valorarla o no le da ningún valor a esa prueba. Entonces, una vez que quien se vio agraviado con esa falencia en el análisis de la prueba, puede recurrir a través de esta causal específica de error de hecho en la existencia de la prueba, argumentándole al Tribunal Superior de Apelaciones que el tribunal sentenciador no valoró una prueba que era de suma importancia, le explica cuál es esa importancia y le establece además al Tribunal Superior de Apelaciones que si se hubiese valorado esa prueba, distinto hubiese sido la parte decisoria del tribunal de sentenciador, es decir, que hubiese dado lugar a que se dictara una decisión distinta a la decretada. En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba, tiene que ver más que todo con la forma en que el tribunal valoró la prueba, es decir, en este caso en específico, puede el recurrente, a través de recurso de anulación, señalarle al Tribunal Superior de Apelaciones que si bien el tribunal valoró una prueba, la valoró de manera deficiente, de manera errada, equivocada, sesgada, es decir, no le otorgó el pleno valor que a su juicio debía de dársele en atención a estos parámetros de la sana crítica, a que no se corresponde con la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, serían pues motivos de que el recurrente pueda presentar recurso de anulación a través de esta causal y es como quien dice el plato fuerte de los recursos de anulación es en cuanto a que consideran de que el tribunal no valoró correctamente los medios de pruebas que se practicaron en el juicio oral. Bien, aquí rapidito en cuanto a la estructura del recurso de anulación. El código establece pues que como mínimo el escrito del recurso de anulación debe contener una secuencia en cuanto a, en primer lugar, enunciar cuál es la causal que está invocando y, en segundo lugar, cuál es el fundamento, cuáles son las motivaciones para que daría lugar a acreditar esa causal, cuáles son las normas que consideran infringidas y, por último, cuál es la solución que pretende que se dé por parte del Tribunal Superior de Apelaciones, ya sea anulando el juicio de la sentencia o incluso que se dicte una sentencia en reemplazo. Bien, ya para ir acabando, porque el tiempo es oro, en cuanto a los términos para interponer el recurso,
puede interponerse dentro de el mismo acto en donde se dicta la sentencia, puede anunciar el recurso de anulación o puede hacerlo dentro de los 2 días siguientes. Término para presentar el escrito, porque hay una fase escrita y luego una fase argumentativa. La presentación del escrito de recurso de anulación tiene que hacerlo dentro de los 10 días de la lectura, siguiente a la lectura de la sentencia, no del anuncio del recurso, sino dentro de los 10 días al siguiente a que se leyó la sentencia. Bien, se corre un traslado a las demás partes por un término de 5 días y luego se remite dicha documentación al Tribunal Superior de Apelaciones para que lleve a cabo una audiencia argumentativa de ese recurso de anulación y en este caso pues la audiencia se desarrolla con las partes que comparezcan después que estén notificadas, pero si comparece el querellante solamente, el fiscal o la defensa, la audiencia se desarrolla sin ningún tipo de problema, toda vez que ya por escrito consta el recurso o las respectivas oposiciones. Bien, el tribunal tiene que dictar una sentencia a final de cuentas. Lo puede hacer en ese mismo acto de audiencia o lo puede hacer dentro de los 3 días siguientes. ¿Y qué sentencia o cuál sería la decisión que adoptaría el Tribunal Superior de Apelaciones? Bien, ya sea rechazando el recurso porque estimó que no prosperó ninguna de las causales invocadas por el recurrente y en consecuencia confirma la sentencia venida en grado de anulación. O puede acoger el recurso y en este caso tendría entonces la posibilidad de establecer 2 efectos. Acoger el recurso, anular el juicio y la sentencia y ordenar la realización de un nuevo juicio y que otro tribunal dicte pues esa nueva sentencia. Y ello ocurre en aquellas causales probatorias o por incompetencia o por defecto pues de la estructura de la sentencia. O puede el tribunal anular solo la sentencia y dictar una sentencia en reemplazo en cuando se invoque la causal número 3, que como le explicamos tiene que ver con el error en la aplicación del derecho. Toda vez que en este caso se tiene por sentado de que el tribunal valoró perfectamente la prueba, lo único es que aplicó erradamente una norma en la sentencia. Bien, entonces en términos generales y de manera rápida, esto es lo que se tiene del recurso de anulación. Ahora vamos a que el magistrado Samir continúe con el recurso de casación. Muchísimas gracias, magistrado González. A continuación, el magistrado Samir sobre los recursos de casación. Bien, siguiendo acá con la presentación, nos corresponde hablar, sí, en efecto, sobre el recurso de casación, que como vemos, y muy bien explicaba el magistrado Adilio, nuestro Código Procesal Penal ha contemplado dentro de la normativa 2 tipos de recursos contra la sentencia que le pone fin al proceso. Como vimos, uno era el recurso de anulación y seguidamente tenemos el recurso de casación. Ambos recursos proceden contra la sentencia de responsabilidad penal, pero no nos equivoquemos con respecto al recurso de casación que regulaba el libro 3 del Código Judicial, toda vez que anteriormente y bajo las reglas del Código Judicial, para poder llegar a casación, una vez se emitía la sentencia de primera instancia por el juzgado de circuito, nosotros teníamos derecho a apelar dicha decisión ante el Tribunal Superior. Y era esa decisión o esa sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial la que entonces era susceptible del recurso de extraordinario de casación penal. Para efectos del Código Procesal Penal, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, una vez el Tribunal de Juicio emite la sentencia de responsabilidad penal, es la parte que se considera agraviada con esa sentencia la que decide qué recurso puede o pretende sustentar para solucionar los agravios que ha sufrido con la sentencia emitida, ya sea escogiendo de acuerdo a ese supuesto agravio
que le infirió esa sentencia el recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Apelaciones, o en su defecto acude inmediatamente contra la sentencia del Tribunal de Juicio ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en virtud del recurso de casación. Entonces vemos que este recurso de casación no necesita el agotamiento previo de otro recurso para poder acceder directamente a la Sala Penal de la Corte Suprema, sino es la propia parte que se consideró vencida o que consideró haber sufrido un agravio, un perjuicio, que al analizar la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio decide qué recurso es el que pretende utilizar o qué recurso es aquel que contiene la causal que guarda relación para tratar de tutelar el agravio que en su concepto ha sufrido por la decisión que emitió el Tribunal de Juicio. En ese sentido, el artículo 180 del Código Procesal Penal es el que establece cuál es el objetivo, la finalidad de este recurso de casación. Y este recurso se enmarca que tiene tres finalidades o tres objetivos básicos que cumplir. En primer lugar, es el enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada. Como vemos, y como regla general, todos los recursos buscan siempre proteger o tutelar ese supuesto agravio que ha sufrido una de las partes en el proceso. Pero el de casación, como el de anulación, buscan tutelar ese agravio que se ha sufrido en virtud de la emisión de la sentencia de responsabilidad. En segundo objetivo es el de procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales, porque recordemos, y se sigue manteniendo el criterio, que tres decisiones en un mismo sentido dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, hacen doctrina probable respecto al resto de los tribunales, sobre todo en aquellas situaciones que se prestan a la interpretación de los tribunales. Entonces es el tribunal de superior jerarquía el llamado a dar esos lineamientos respecto a la interpretación de determinados casos o determinadas instituciones, o incluso, por qué no decirlo, el procedimiento real y efectivo que debe seguirse en la tramitación de la causa. Y además también se habla de, como tercer objetivo, el unificar entonces la jurisprudencia, sobre todo cuando encontremos decisiones emitidas principalmente por tribunales superiores de apelaciones que respecto a una misma situación mantengan criterios distintos. Es decir, el tribunal de apelaciones del segundo distrito mantiene un criterio sobre un punto específico y el Tribunal Superior del cuarto distrito judicial sobre esa misma materia tiene un criterio diferente. Entonces, este recurso de casación también busca decir, bueno, es que de ahora en adelante la forma correcta de interpretar esta situación debe ser esta, y a fin de que siempre se encuentre la jurisprudencia unificada en los distintos tribunales del país. Entonces vemos que también el recurso de casación, al igual que el recurso de anulación, contiene las causales sobre las cuales tiene que sustentarse el recurso de casación. A diferencia de la anulación, en recurso de casación tenemos, en principio, decimos, tres causales. El artículo 181 del Código Procesal Penal es el que enlista cuáles son entonces estas sí nuevas causales del recurso de casación penal. En primer lugar, o como primera causal, establece el artículo 181 que es procedente el recurso de casación cuando se hubieran infringido los intereses, derechos o garantías previstas en la Constitución política o en los convenios, en los tratados, en convenios internacionales ratificados en la República de Panamá y contenidos en la ley. La causal segunda, cuando se hubieran infringido las garantías del debido proceso. Y hago aquí un alto. Y hago un alto porque si nosotros inmediatamente pretendemos
o comenzamos a analizar estas dos primeras causales, en principio pareciera que estuviésemos hablando de lo mismo, porque la garantía del debido proceso contenida en la segunda causal es una garantía fundamental. Y ambas, en principio, buscan tutelar derechos y garantías de naturaleza fundamental. Además, alguien podría preguntarse inmediatamente, ok, pero si estamos hablando de garantías y derechos fundamentales, pareciera que el Tribunal Constitucional llamado a tutelar precisamente este tipo de derechos o este tipo de garantías es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque no vendría entonces la Sala Penal por mandato de la ley a estarse abrogando facultades que deben ser tuteladas a través del Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional en Panamá, bien sea a través del ejercicio de las acciones de amparo como la jurisdicción constitucional de naturaleza subjetiva, o bien a través de la llamada acción de inconstitucionalidad en virtud del control constitucional objetivo. Sin embargo, a esto debíamos responder como se indicó al momento de hacer un breve y rápido repaso sobre aspectos generales de los recursos, que el proceso penal también se modificó a fin de que en el control, en el desarrollo, en la tramitación de las causas penales, tiene que realizarse ese control constitucional y convencional. Es decir, desde el primer momento que iniciamos una causa, el análisis de los procesos es a la inversa de lo que veíamos en el Código Judicial, porque en el Código Judicial nosotros veíamos control legal y posteriormente íbamos avanzando a realizar un control constitucional y en algunos casos convencional. Ahora el control que nosotros tenemos que hacer es verificar el cumplimiento, el respeto de derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución, en los tratados o convenios internacionales y ver el procedimiento que se encuentra a nivel legal o en la regulación que establece el Código Procesal Penal. Eso en virtud de la constitucionalización del proceso penal bajo las reglas del Código Procesal Penal, tal como lo enmarcan los artículos 1 y 2 de dicho Código Procesal Penal. Por eso, si ustedes ven, es que a través de la casación, finalmente, luego de agotada todo el procedimiento y emitida la sentencia, veamos realmente, en caso que alguna de las partes lo considere, si ha existido una infracción de derechos y garantías fundamentales para lo cual se establecen estas dos primeras causales. La primera, que como vemos, busca tutelar la posible infracción de derechos o garantías, no solo aquellos previstos en nuestra Constitución política, sino aquellos consagrados en tratados o convenios internacionales ratificados por Panamá precisamente sobre esta materia. Y por el otro lado, la segunda causal, cuando se hubieran infringido las garantías del debido proceso, que busca tutelar ese debido proceso, el procedimiento legalmente establecido que ha debido surtirse de acuerdo a la normativa penal vigente. Dos causales aquí vemos de naturaleza constitucional como convencional. La tercera causal, si ustedes la analizan, guarda perfectamente similitud con la causal tercera explicada por el magistrado Adilio a propósito del recurso de anulación, porque esta causal también establece que es procedente el recurso de casación cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere realizado una errónea aplicación del derecho por una interpretación errada o por una aplicación indebida o por una violación directa de la ley. Si ustedes comparan esta causal de casación con la causal tercera, igualmente de anulación, es la misma causal, pero ¿cuál es o dónde radica la diferencia? Que para sustentar esta causal como recurso de casación, yo debo indicar al Tribunal de Casación, Sala Penal de la Corte Suprema, bajo cuál de los tres supuestos considero que se ha causado ese agravio, que ya ha ocurrido esa pretermisión dentro del proceso.
porque yo debo explicarle e indicarle al Tribunal de Casación que existió una errónea aplicación porque hubo una interpretación errada de la ley, obviamente indicando dónde recayó esa interpretación errada y bajo qué normativa es la que se erró en esa interpretación. O tengo que indicarle al Tribunal de Casación que existió o hubo una errónea aplicación del derecho por una aplicación indebida de la norma. Es el típico ejemplo, usualmente decimos siempre de esta causal, y cae también como anillo al dedo la explicación que hizo el magistrado Adilio cuando la parte que se considera agraviada dice, es que yo no estoy de acuerdo, o sea, perdón, yo estoy de acuerdo que a mi representado lo ubicaron con sustancia ilícita. Yo no discuto eso. ¿Hubo un allanamiento? Sí. ¿Le encontraron sustancia ilícita? Sí. Pero no era posesión agravada, era para su consumo y en consecuencia el tipo penal que debió aplicarse le fue el de posesión simple. Ese cae anillo al dedo para indicar que hubo, en principio, una errónea aplicación del derecho por una aplicación indebida. Y finalmente está como causal de casación la errónea aplicación del derecho por una violación directa de la ley, que en principio decimos, sí, es que si hubo una interpretación errada hay violación, si hubo una aplicación debida hay violación de la ley, pero tengo que explicarle al tribunal en todo caso en qué consiste esa violación directa de la ley. Es por eso que al sustentarse o pretender sustentarse esta causal de casación, ha dicho la sala ya en reiterada jurisprudencia que esta causal contempla 3 causales de casación en una, porque debo yo siempre como recurrente indicar bajo cuál de los 3 supuestos es que yo estoy pretendiendo sustentar mi recurso de anulación, a diferencia del recurso de anulación que no exige al Tribunal de Apelaciones que se le indique bajo cuál de los 3 supuestos es que se configura esta causal. Hay aquí la diferencia de esta causal con respecto a el recurso de anulación. Otro aspecto importante que debe verificarse en la sustentación de estas causales es que las 2 primeras causales, en caso que resulten procedentes, que el Tribunal de Casación, entiéndase, Sala Penal, diga, debe acogerse el recurso porque en efecto hubo una violación de garantías fundamentales contenidos en tratados internacionales o existió una violación de debido proceso, la consecuencia práctica de acoger el recurso de casación o como conocemos todos, de casar la sentencia, la sala procede a ordenar la realización de un nuevo juicio. Pero obviamente se ordena la realización de un nuevo juicio ante un tribunal distinto, un tribunal de juicio distinto de aquel que hizo el primer juicio oral. La pregunta sería, bueno, ¿pero por qué? ¿Hay doble juzgamiento? Es un tema que siempre ha sido debatido. Doble juzgamiento, podríamos decir en principio, no lo existe porque para poder que exista un doble juzgamiento, recordemos que ha de existir una sentencia condenatoria en firme y debidamente ejecutoriada. Pero si precisamente la sentencia que existía fue anulada porque se casó la sentencia, se revoca esa sentencia, la sentencia queda inexistente, por lo tanto no existiría una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada y por tanto es que se ordena la realización de un nuevo juicio oral. Segundo aspecto, ¿por qué nuevamente un juicio o otro juicio? Bueno, sencillamente porque en virtud de los procesos orales de los sistemas adversariales o como lo conocemos del sistema penal acusatorio, siempre se busca tutelar algunas garantías. Entre estas está que siempre debe privilegiarse que solo aquel tribunal que haya tenido inmediación con la práctica de la prueba sea aquel llamado a dictar la sentencia de responsabilidad penal.
porque él debe ser el tribunal que tenga esa inmediación cuando se practica la prueba, cuando se realiza el interrogatorio, el contrainterrogatorio, que es cuando la prueba se produce dentro del proceso. Antes existen elementos de convicción, llamémosle así, indicios, material probatorio, pero no hay prueba, porque la prueba solo es producida en el juicio oral. He allí una de las razones por las que entonces, tanto en el recurso de anulación como en el recurso de casación, se ordena la realización de un nuevo juicio oral, privilegiando la garantía de que aquel tribunal que tuvo inmediación con la práctica de la prueba sea el llamado a dictar la sentencia de responsabilidad penal. ¿Qué pasa con la causal tercera en caso que el tribunal considere o la sala considere que es procedente o que debe casarse la sentencia en virtud de la causal tercera? Como lo explicó igualmente el magistrado Adilio, con esta causal en anulación ni en casación se discute el tema de la valoración probatoria, por cuanto que el recurrente con esta causal parte de la base que está totalmente de acuerdo con la valoración probatoria que hizo el respectivo tribunal de juicio. ¿Están de acuerdo? En lo que está en desacuerdo es con la aplicación de esa norma sustantiva del tipo penal o de la norma que se aplicó para la resolución de la causa. Como quiera que únicamente el desacuerdo es respecto a la aplicación de esa norma sustantiva en especial, es por lo que al no existir una discusión sobre valoración probatoria, tanto tratándose en anulación ante el Tribunal de Apelaciones como en casación en virtud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estos tribunales tienen la facultad de poder emitir inmediatamente la sentencia de reemplazo. Es en esta causal, indistintamente del recurso, en donde el tribunal competente para conocer uno u otro recurso puede emitir inmediatamente la sentencia de responsabilidad penal. ¿Qué tribunal es el tribunal competente para conocer el recurso de casación? Bueno, como le indicamos, únicamente es la Sala Penal y solo contra aquellas sentencias emitidas por los tribunales de juicio, entendiendo por tribunal de juicio aquel tribunal colegiado compuesto por 3 jueces, toda vez que ya vimos, o como se hizo alusión anteriormente, excepcionalmente los jueces de garantías emiten sentencia, todavía subsisten los jueces municipales que funcionan como jueces de juicio, pero jueces de juicio unipersonales para conocer casos muy específicos, y están los jueces comarcales que también son jueces unipersonales. En el caso del recurso de casación, solamente es procedente contra aquel tribunal de juicio propiamente tal, compuesto por 3 jueces. Bien, ¿quiénes están legitimados o quién tiene esa legitimación activa para poder promover un recurso de casación? El artículo 184 es el que nos habla de quiénes pueden interponer un recurso de casación. Obviamente, el Ministerio Público, como una de las partes fundamentales dentro del proceso, también lo puede promover el querellante legítimamente constituido dentro del proceso y además ha de haber mantenido esa condición de querellante durante toda la realización del juicio oral. Toda vez que si el querellante no se presenta al juicio o durante el desarrollo del juicio se ausenta y es declarada inexistente la querella, a pesar de que se emita una sentencia, por ejemplo, absolutoria, ya perdió la posibilidad de poder impugnar esa decisión. Está también el condenado o su defensor que pueden promover obviamente el recurso de casación, y aquí también se habla de que el tercero civilmente responsable puede promover un recurso de casación únicamente respecto a la acción restaurativa, mas no así respecto a el tema de la responsabilidad penal en sí. Obviamente aquí se ha cuestionado un poquito el tema de la participación del tercero que pueda promover un recurso de casación, porque si él no puede
cuestionar el tema de la responsabilidad penal, sino únicamente el tema de la acción resarcitoria, ¿para qué anular todo un juicio respecto a la participación del tercero y la acción restaurativa? No debiera, en todo caso, se discute, permitirse esta posibilidad, aunque aquí el tema en discusión sería realmente si de prosperar en la casación por un tercero civilmente responsable pueda o deba eliminarse todo el juicio para que se haga uno nuevo o simplemente retrotraer el tema de discusión a esa acción restaurativa sin, en todo caso, anular todo el juicio oral. También tenemos que mencionar que el recurso de casación, a diferencia del recurso de anulación, sí tiene una etapa de admisibilidad. Como lo indicaba el magistrado Adilio, una vez que se sustenta el recurso de anulación por escrito, que en esta fase de escrituralidad, se fija y se cita a las partes a la audiencia de argumentación oral. Para el recurso de casación, antes de llegar a una audiencia de sustentación del recurso de casación, tiene que verificarse el cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad que, de no cumplirse, por lo menos en principio, necesariamente ha de ordenarse su corrección dentro del término establecido en la ley. Entonces, el artículo 186 del Código Procesal Penal es el que habla sobre la admisibilidad de este recurso de casación, por cuanto que una vez es recibido el recurso en Secretaría de la Sala Penal, efectuado el reparto correspondiente para determinar a quién corresponde la ponencia, la Sala deberá decidir en primer término si el recurso es admisible o no. En caso que considere que el recurso adolece o contiene algunos defectos de forma, podrá o tendrá que ordenar su corrección dentro del término de 30 días contados a partir de su llegada a la Secretaría de la Sala Penal. Por lo menos las partes aquí tienen la posibilidad de enmendar esos errores o esas deficiencias a fin de volver a presentar el recurso dentro del término establecido y de acuerdo a los lineamientos y criterios que ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. También cabe preguntarnos o cabe resaltar que sí existen algunos supuestos de inadmisibilidad del recurso, es decir, que aunque contengan defectos de forma respecto a la estructuración del recurso, hay algunas situaciones que al considerarse no corregibles, producen inmediatamente la inadmisibilidad del recurso. Esto, el artículo 187 del Código Procesal Penal es el que establece cuáles son esas causales de inadmisibilidad del recurso, al establecer en primer término la falta de legitimidad. Es decir, el recurso lo está promoviendo una persona que no está legitimada para promover un recurso de casación. Hace un rato mencionábamos que como partes dentro del proceso que tienen una legitimidad activa para promover el recurso estaba el Ministerio Público, el querellante legítimamente constituido, el acusado o condenado y su defensor y el tercero civilmente responsable. ¿Y qué pasa si durante el juicio oral el querellante se ausenta? En consecuencia, el tribunal de juicio decreta abandonada la querella, pero el proceso continúa. Pero hubo un pronunciamiento del tribunal de juicio que decretó abandonada la querella. Se emite una sentencia absolutoria y pretende este querellante nuevamente a pretender sustentar un recurso de casación. Aquí ya no hay legitimidad, porque al haber existido un pronunciamiento del tribunal de juicio sobre el abandono de la querella, ya no tiene o carece de legitimidad como parte dentro del proceso para poder tratar de impugnar esa decisión. También es inadmisible un recurso de casación por no haberse anunciado o formalizado el recurso dentro del tiempo o en el término legalmente establecido. Bien,
La sentencia emitida por un tribunal de juicio tiene dos momentos procesales para anunciar un recurso. ¿Cuál? Bueno, anulación o casación. Son los mismos términos para el anuncio. Porque yo puedo o debo anunciar el recurso cualquiera que yo considere que es el que debo utilizar. Uno, al momento de escuchar en la audiencia de lectura de sentencia la decisión. Es decir, cuando el tribunal de juicio culmina el juicio oral, ellos emiten el sentido del fallo. Esa es una cosa. Eso es simplemente decir, bueno, el tribunal observó toda la prueba, todo el juicio oral, y consideramos que la sentencia debe ser de culpabilidad o debe ser de absolución. Ese es el sentido del fallo. Y el tribunal de juicio cuenta con un término entonces de 10 días para convocar a la audiencia de lectura de la sentencia. Es en esta audiencia de lectura de la sentencia donde el tribunal da a conocer de forma íntegra todo lo que valoró, apreció para llegar a emitir esa sentencia de culpabilidad o de absolución, en donde entonces la parte que se considera agraviada debe anunciar en ese acto el recurso. ¿Cuál? Bueno, anulación o casación. Si no lo hace dentro de ese término, tiene 2 días para anunciar el recurso por escrito, anulación o casación. Es el momento procesal en el que el recurso debe anunciarse. Si en este caso el recurso se anuncia al tercer, al cuarto, al quinto día de haberse dado la lectura de la sentencia, ese recurso no fue anunciado en el término y obviamente que los términos son perentorios, precluyen, y al no haberse anunciado dentro del término legal, esa situación no es corregible por ningún lado. Tercer supuesto, cuando la resolución no es de aquellas que la ley señala. Por ejemplo, acabo de mencionar que para el recurso de casación solamente es susceptible de ser atacada vía recurso de casación la sentencia emitida por un tribunal de juicio colegiado. Y aquí supongamos que está pretendiendo atacarse una sentencia emitida por un juez de garantías a propósito de la aprobación de un acuerdo de pena. Si eso es así, esa sentencia emitida excepcionalmente por un juez de garantías que aprobó un acuerdo de pena no es susceptible de recurso de casación. Así que esa decisión es inadmisible en cuanto al recurso de casación. También está cuando se aduzcan causales no establecidas en la ley. A nosotros nos pasó en una ocasión cuando comenzábamos a propósito de la vigencia del sistema penal acusatorio, que una de las partes invocó un recurso, bueno, en este caso fue un recurso de anulación, pero la causal que pretendió sustentarse era una causal que estaba contenida en el artículo 2430 del Código Judicial a propósito de las causales de casación para el recurso extraordinario de casación penal del sistema anterior, llamémosle el sistema inquisitivo o mixto que estaba en el Código Judicial. Bueno, para el caso que nos ocupa, esta vendría a ser una situación en el donde se estaba invocando una causal de aquellas no establecidas en el Código, porque las causales para el recurso de casación son las 3 causales que acabamos de mencionar que están en el Código Procesal Penal. También está el supuesto de inadmisibilidad, que es la causal cuando el recurso se considere que es manifiestamente improcedente. Aspecto este que queda a consideración del Tribunal de Casación determinar cuando un recurso en concepto de la sala se entiende que es manifiestamente infundado, es decir, carece de fundamentación, carece de sustentación para poder acceder a la siguiente fase, que es la de fondo, donde se entran a conocer los aspectos propios de lo que se está impugnando a través del recurso de casación penal. Y como último supuesto de inadmisibilidad está cuando la sala penal haya ordenado la corrección del recurso de casación y esta corrección no se haya realizado o se hubiere corregido sin seguir las indicaciones puntualizadas por el sustanciador, es decir, por el magistrado ponente a quien le correspondió conocer el recurso. Vamos a suponer
que aquí un recurrente está sustentando su recurso de casación con fundamento en la causal tercera, ¿no? Y cuando el recurrente dice causal que se invoca, y este recurrente cita textualmente la causal tal como aparece en el código, en el artículo 182 del Código Procesal Penal, y la sala le indica, por ejemplo, si bien el recurrente ha hecho referencia a la causal que se está invocando, no ha indicado claramente en cuál de los tres supuestos contenidos en la norma está sustentando su recurso. Es decir, no ha indicado si es por una interpretación errada, por una aplicación indebida o por una violación directa de la ley. En consecuencia, el recurrente ha de corregir el recurso a fin de determinar bajo cuál de los tres supuestos. Y el recurrente, digamos, vuelve a presentar el recurso tal como aparece la causal en el código. La sala le va a decir, hombre, es que usted no siguió los lineamientos de la sala porque igualmente no indicó en cuál de los tres supuestos. O el recurrente dice, bueno, es por interpretación errada de la ley. Y la sala le dice, ok, pero una vez se presenta la corrección, la sala verifica nuevamente y le dice, si bien el recurrente está indicando que corrigió su recurso porque entiende que el supuesto que él está sustentando es de interpretación errada, claramente se evidencia que lo que se está atacando es una aplicación indebida, por cuanto que aquí el tribunal de juicio, según el recurrente, está indicando que se aplicó una circunstancia atenuante de responsabilidad penal que no debía haberse reconocido. Si eso es así, el supuesto de la causal es aplicación indebida y no una interpretación errada. En consecuencia, como no se hizo la corrección en la forma debida, también procede a declararse la inadmisibilidad del recurso. Un ejemplo claro, yo sé que esto algunas veces no es tan digerible, tan rápido o a la velocidad que nos corresponde ir, pero más o menos son los supuestos en los que, en todo caso, tendría la sala penal la facultad de declarar inadmisible el recurso de casación en la forma presentada. También podemos indicar, en este caso, que una vez este recurso pasa el tamiz o la revisión, bien sea porque al momento en que el magistrado sustanciador verifica el recurso está presentado en debida forma, pasa su periodo de admisibilidad, o porque habiéndose ordenado la corrección, esta es realizada en debida forma, pasó la primera etapa, que es la de admisibilidad, y lo que corresponde es seguirle dando el traslado o el trámite correspondiente al recurso. Y en este caso, habiendo superado la etapa de admisibilidad, el artículo 183 habla de que este recurso debe dársele traslado al procurador o a Procuradora General de la Nación y al resto de las partes intervinientes dentro del proceso por el término común de 15 días, señalando igualmente la fecha y la hora para la realización de la audiencia de sustentación del recurso de casación. Es decir, igualmente, pese a que el recurso contiene una etapa escrita, que es la presentación per se del recurso, también sigue privilegiándose la oralidad propio del sistema penal acusatorio al momento en el que debe sustentarse el recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Una vez se surte ese trámite, entonces se convoca o se cita a la audiencia de sustentación del recurso dentro de un término de 15 días, establece el Código Procesal Penal. A esa audiencia igualmente podrán concurrir las partes no recurrentes, o podríamos decir la contraparte o contrapartes dentro del proceso, a fin de ejercer, privilegiar el derecho de contradicción exclusivamente sobre los puntos materia de la demanda de casación o que han sido cuestionados en el recurso de casación. Y finalmente le corresponderá decidir a la sala penal dentro del término de 15 días de realizada la audiencia si acoge el recurso de casación o bien rechaza el recurso de apelación. Y dependiendo de la causal que se invocó,
si al acoger el recurso de casación ordena la realización de un nuevo juicio, o si acoge el recurso en virtud de la causal tercera, emite inmediatamente la sentencia de responsabilidad penal. Como vemos, existen dos recursos que tiene contemplado el Código Procesal Penal contra la sentencia que le pone fin al proceso y que corresponde a la parte que se considera agraviada y, según el agravio, dónde se encuentra la causal que le queda anillo al dedo a su agravio para identificar entonces qué recurso es el que va a utilizar. El de anulación ante los tribunales superiores de apelaciones, o el de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por la oportunidad y obviamente estamos anuentes entonces a absolver cualquiera interrogante que tengan los participantes. Muchísimas gracias, magistrado Tejera. A continuación brindamos un espacio para elevarle las preguntas que han tenido los participantes en este importante evento. Vamos a leer los del chat, que han sido de la magistrada Mirta Varela, pero en la segunda pregunta que le hace entonces al magistrado González acerca de lo que es el tema para el magistrado González. Me gustaría saber su criterio sobre si una orden de conducción girada por un juez de garantías, en caso de ser necesaria para que el acusado se presente a la audiencia, de alguna manera puede ser considerada como si fuera una orden de detención contra la cual se puede presentar un habeas corpus. Creo que una pregunta que está dentro del proceso penal, no inmersa dentro de lo que es el recurso de anulación, pero con gusto, compañera. Bien, ¿qué sucede? Los tribunales, llámese de garantía, llámese de juicio, llámese de cumplimiento, tienen algunas facultades para ordenar la conducción o incluso detención preventiva hasta que una persona sea llevada a los tribunales, ya sea para su notificación, ya sea para la realización de una determinada audiencia. Esas órdenes de conducción de alguna forma llevan implícita una privación de libertad de manera temporal muy concreta, que es desde el momento que lo aprenden hasta que lo lleven al tribunal, ya sea para su notificación o ya sea para la audiencia. La práctica judicial, que incluso ya data desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado que las órdenes de conducción en algún grado se afecta pues la privación de libertad y en consecuencia puede ser susceptible de las acciones de habeas corpus. Lógicamente que en estos casos muy concretos, en lo que el Tribunal Constitucional va a verificar es si efectivamente esa orden de conducción la dictó un tribunal que tiene esa facultad para ordenarla, bajo qué criterios o qué supuesto la decretó y en definitiva determinar si esa orden es arbitraria, es ilegal o por el contrario si la misma es totalmente procedente y en consecuencia declararía legal pues esa orden de conducción. Bajo estos supuestos es que los tribunales, llámese Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal o los tribunales superiores de apelaciones en esta oportunidad, en algunos casos, pues, o mejor dicho, en los casos en donde se ha presentado acción de habeas corpus en contra de una orden de conducción, se le ha dado pues el trámite debido y se le ha dado la respuesta que corresponda. Entonces, creo que bajo esta circunstancia, creo que vi la pregunta de que si era similar a la orden de conducción con la orden de detención. Bueno, mantienen algunas diferencias muy resaltables, pero lo importante es que uno o lo otro constituye pues momentáneamente una privación de libertad que a través de una acción de habeas corpus se busca pues enmendar de alguna forma, ya sea a través de un habeas corpus preventivo, como sería el caso de una orden de conducción que todavía no está ejecutada, al igual que una orden de detención que todavía no está materializada, se puede presentar este tipo de acciones de habeas corpus. Pero pues entonces que de alguna forma le haya dado la respuesta a la compañera. Agradecido, magistrado González. Otra pregunta que ha llegado en
En caso de error, buenas tardes, ¿se podría ampliar sobre la apreciación de la prueba en casos de error de derecho? Bien. ¿Qué sucede? Las terminologías que se han insertado para el recurso de anulación bajo aquellos supuestos en donde se ha cometido algún hierro en la valoración probatoria vienen ya, incluso datan desde antes de nuestra era republicana a través del recurso de casación colombiano que luego pasó al recurso de casación panameño y se ha venido utilizando dichos términos. Error de hecho en la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. ¿Qué sucede con esta causal propia? El tribunal, vamos a circunscribirnos al tribunal de juicio. El tribunal de juicio es quien desarrolla el juicio oral, es en el juicio oral en donde se practican todas las pruebas, se evacúan todas ellas, aquí ahí se hacen todos los interrogatorios a los testigos, a los peritos, a los expertos, las pruebas documentales se presentan y de alguna forma se establece todo el debate en ese juicio oral. Concluido ese juicio oral, le corresponde al tribunal dictar una sentencia. Esa sentencia que dicta el tribunal debe estar revestida de un razonamiento lógico, que es lo que comúnmente solemos escuchar como que el tribunal debe dictar una sentencia conforme a la sana crítica, que no quiere decir otra cosa que debe dictarla con una coherencia necesaria, un razonamiento lógico de todas las pruebas, en donde debe existir pues una valoración probatoria que de alguna forma lleven y de alguna forma estén atadas o concatenadas con las conclusiones a las que llegan. Entonces, puede ocurrir que en esa valoración que realiza el tribunal, de alguna forma se realiza contrariando, por ejemplo, criterios propios de la lógica. Vamos a de repente a traer un ejemplo concreto. En donde el denunciante en su momento señala pues que la persona que le puso el arma en la cabeza y le sustrajo sus bienes salió corriendo, se subió a un muro y lo perdió de vista. Y resulta pues que dentro de las constancias probatorias que se hicieron llegar al juicio oral, se pudo determinar con claridad meridiana a través de dictámenes periciales de médicos y médicos legales, en donde se establece de que la persona que fue acusada por ese delito y señalada por el denunciante tiene es inválido desde hace 4 o 5 años atrás y en consecuencia no tiene movilidad en sus piernas. Sin embargo, el tribunal termina condenando a esa persona bajo las constancias probatorias que él valoró y le dio más relevancia, es decir, al denunciante, de repente algún testigo que lo vio con ciertas características, un suéter negro, un pantalón jean claro, y resulta que a 3 cuadras después detienen a una persona con iguales características, etcétera, etcétera. Entonces, el error en esa valoración de la prueba, que incluso a través del recurso de anulación, el Tribunal Superior de Apelaciones no puede valorar pruebas. El análisis que hace el Tribunal Superior de Apelaciones es en determinar si existe esa lógica, esa congruencia entre lo que el tribunal valoró con la conclusión a la que llegó. Entonces, bajo este supuesto que les traigo a colación, entonces el Tribunal Superior de Apelación, a través de recurso de anulación, en base a esos errores de derecho en la apreciación de la prueba, puede determinar y que, bueno, pues que aquí no hay una congruencia. O sea, si aquí científicamente está comprobado de que la persona acusada es inválida desde hace 4 años atrás, el hecho ocurrió hace menos de un año, ¿cómo es que el tribunal de juicio va a decretar una condena si esta persona no puede moverse por sí sola y mucho menos puede salir corriendo y mucho menos puede saltar un muro, ¿no? Entonces, esos son, por decirlo menos, traigo un ejemplo que es muy, quizás muy evidente, pero para que tengan, para que puedan
tener pues algún grado de conocimiento cuando se invoca esta causal en cuanto a error de derecho en la apreciación de la prueba. Algunos dicen que, bueno, que no hay un error de derecho, pero bueno, eso ya ha sido una terminología que hemos traído de tradición cultural jurídica de antaño y se ha quedado pues con esa denominación. Pero más que todo es eso, o sea, que el Tribunal Superior de Apelación a través de recurso de anulación detecte que lo valorado por el tribunal que dicta la sentencia no se compadece con las conclusiones a las que terminó en la parte resolutiva. Entonces, ese es el análisis que realiza el Tribunal Superior de Apelaciones en cuanto a esta causal en específica. Distinto es el error de hecho en la existencia de la prueba, es decir, en el tribunal de juicio se celebró la audiencia, se practicó la prueba científica, vamos a suponer que puede ocurrir en este caso, vamos a usar el mismo ejemplo, ¿no? Que se haya aportado esa prueba científica de que la persona es inválida, etcétera, etcétera, pero el tribunal la ignoró, o sea, el tribunal la ignoró por completo. Entonces, aquí caeríamos en la causal de error de hecho en la existencia de la prueba. ¿En qué sentido? Que el tribunal no valoró una prueba que era determinante para verificar el tema de responsabilidad penal del acusado. Entonces, es ahí la diferencia. Por un lado, la apreciaste mal, no le diste el valor adecuado, y la otra, nunca la valoraste, la ignoraste o no le diste ningún criterio de valoración. Muchísimas gracias, magistrado González. Una pregunta. El Tribunal Electoral, conforme al artículo 143, numeral 11, dispone de conocer privativamente los recursos y acciones que se presenten en contra de las decisiones de los juzgados penales electorales. Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante el mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivos, irrevocables y obligatorios. Hasta el momento se han resuelto recursos de apelaciones y reconsideraciones desde que se implementó la Ley 63 como norma supletoria dentro del artículo 628 del Código Electoral. La pregunta ¿es viable presentar recursos de anulación dentro de esta jurisdicción? Y si en caso tal la respuesta es favorable, ¿cómo se presentan? Bueno, nos estamos adentrando en un terreno un poco escabroso, diría yo. Sin embargo, a mi entender, cada jurisdicción mantiene unas disposiciones que son específicas para el sistema recursivo. Entonces, no sé si la ley electoral, el Código Electoral establece recursos específicos para atender aquellas decisiones que de alguna forma las partes que se sientan agravadas puedan utilizarlo. Sin embargo, lo que puedo abonar aquí es que el recurso de anulación se implementó prácticamente de manera exclusiva para el proceso penal a través de la Ley 63 de 2008 y bajo supuestos muy concretos en virtud de toda esta modificación que se hizo a la justicia penal, incluyendo a que se tuvo que hacer toda una estructura y reorganización a la organización pues de el órgano judicial a través de tribunales distintos y en una forma horizontal. Entonces, yo veo como que un poco difícil traspolar el recurso de anulación a que de manera supletoria pueda hacer o integrar el sistema recursivo en el código electoral. Máxime, como dije, si el código electoral establece recursos muy específicos, concretos, como sería el recurso de apelación o el recurso de reconsideración. No sé, el magistrado Tejera, si tiene algún aporte al mismo. Sí, casualmente estaba tratando de verificar acá que allí quien hace la pregunta habla del artículo 628 del Código Electoral. Bien, no tengo la normativa aquí a mano,
Un segundo a ver si lo logro encontrar. Denme un segundo. No lo encuentro aquí inmediatamente, pero bien. Yo diría que, mire, antes de dar una respuesta un poco más clara, por ejemplo, en la jurisdicción penal de adolescentes se habla de que anteriormente el código que se aplica o el procedimiento que se aplicaba supletoriamente era el previsto en el Código Judicial. A propósito de la adopción del Código Procesal Penal, bajo la regla del sistema penal acusatorio, entonces supletoriamente ha tenido que irse adecuando la jurisdicción penal de adolescentes para la aplicación del nuevo procedimiento bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Si el Código Electoral, en mi concepto, no desarrolla de manera literal el tema recursivo y tienen la norma que indica que supletoriamente se aplica el procedimiento común y ordinario, y siendo este ahora el procedimiento común y ordinario el previsto en el Código Procesal Penal, desde mi concepto pareciera entonces que si eso es así, tendría que seguirse o comenzar a utilizarse las disposiciones que sobre la materia regula el Código Procesal Penal. Para mí serían básicamente el ejemplo. Y en este caso, si ustedes como jurisdicción electoral no tienen tribunales, o sea, ustedes no tienen un tribunal superior de apelaciones y mucho menos tendrían en todo caso una sala penal, es el tribunal superior en su concepto vendría a ser los superiores jerárquicos que son los magistrados del tribunal electoral para poder conocer, en este caso, un recurso de anulación luego que termina el proceso electoral con la emisión de una sentencia. Bajo esos supuestos y previendo que existan las normas que los conminan a aplicar supletoriamente estas disposiciones, para mí sería la posibilidad de que en efecto tenga que utilizarse entonces estos mecanismos de impugnación. Sí, es que justamente estoy tratando de ubicar el 628 y no logro ubicarlo para ver cuál es el sentido que le da a esa norma. Lo que sí yo he observado aquí es que sí señala taxativamente, por ejemplo, que los delitos penales electorales, los jueces, las decisiones de los jueces penales electorales es apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral. O sea, que hay unas normativas que son específicas recursivamente. Por eso le decía que no sé, igual que el magistrado Samir, el contenido del 628 concretamente a qué se refiere, no sé por qué no logro ubicarlo, pero no sé, quizás mantengo mi postura en ese sentido, ¿no? Que difícilmente supletoriamente sería susceptible de un recurso de anulación en contra de las decisiones de los juzgados penales electorales. Pero sí, es una pregunta interesante y que definitivamente es de investigación para tener una respuesta más clara y concreta al respecto. Y le agradezco creo que es Mirta Varela la pregunta, y de verdad que eso nos lleva al análisis y a la investigación más exhaustiva para ese tema en especial. Agradecido, magistrado González y magistrado Tejera. Vamos a darle un término de 2 minutos o 3 minutos para sus reflexiones finales. Sé que hay más preguntas, pero como bien ustedes han presentado y usted comentaba, magistrado González, explicar los recursos en el término 25 o 30 minutos no es fácil, dado el hecho que son muy técnicos y requieren a veces de mucho mayor tiempo para poder explicar el tecnicismo del cual se constituye o está establecido el mismo. Le damos por ello los agradecimientos por las grandes exposiciones que ambos han tenido en esta tarde de hoy, y pues nos agradaría sus reflexiones finales en un término de 2 o 3 minutos para el cierre de este evento. Sí, gracias,
licenciado Riquelme, definitivamente de que estas jornadas, estos ciclos de charlas y conferencias son muy productivos por cuanto a que a veces existe algún grado pues, de deficiencia en cuanto a la promulgación de este nuevo proceso penal de corte acusatorio y todo lo que envuelve pues este sistema. Y a través de estos ciclos de conferencias, de charlas, pues tenemos esa posibilidad que de alguna forma aportar un granito de arena sobre cada uno de estos temas que son muy importantes, que los conozcan, toda vez que en alguna manera pues incide pues en nuestra regulación interna en el plano panameño. Así que de verdad yo me siento muy agradecido con la invitación de los magistrados del Tribunal Electoral, de todos los organizadores, el licenciado Riquelme y demás. Y en esa medida, pues, me voy satisfecho toda vez que he observado, pues, que prácticamente todos los participantes se han mantenido hasta el final y eso da muestra, pues, que están interesados en conocer un poco más de nuestro proceso penal y sobre todo, pues, en materias recursivas. Así que no me queda más que agradecerle nuevamente a todos por haberme invitado, pues, a este aporte, pues, de conocimientos. Agradecido, magistrado González, por sus excelentes palabras. Magistrado Tejera. Sí, yo nuevamente también agradeciendo la invitación al Tribunal Electoral, a los magistrados, a usted, licenciado Riquelme, a la licenciada Rodríguez, que también ha estado pendiente desde el primer momento haciendo las coordinaciones, aportando obviamente como país al enriquecimiento de esta jurisdicción hermosa que es la del Tribunal Electoral, y tratando de conocer un poco no solo las instituciones en sí en esta oportunidad de la vía recursiva, sino también la finalidad y la esencia de qué es lo que se pretendió cambiar con un sistema inquisitivo o mixto a un sistema de naturaleza acusatoria y entender a su vez la forma en la que se debe interpretar todas estas instituciones. Sabemos que no es algo fácil o, como decíamos ya incluso hace 10 años, cambiar de chip de un día para otro, cuando veníamos estudiando un sistema y ahora amanecemos al día siguiente con otro sistema, y entender este cambio, determinar los roles específicamente que se deben ejercer, estableciendo, decíamos, como que a los panameños cada loro en su estaca, ¿no? Y entender esta forma de llevar a cabo todo el procedimiento. Esto se presta todavía para mucho más, para realizar jornadas un poco más especializadas y poder ir avanzando para el entendimiento por parte de la jurisdicción electoral de esta filosofía del nuevo sistema penal acusatorio. Sé que el magistrado Adilio y mi persona estamos anuentes a seguir colaborando dentro de nuestras posibilidades y las suyas con todo el desarrollo de estas jornadas y de estos temas en especiales. Y pues no me resta más que reiterarle el agradecimiento porque que nos hayan tomado en cuenta. La verdad que eso es muy importante para nosotros y nos hayan invitado en esta jornada de capacitación. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Tejera, por sus excelentes palabras, y hacemos propicia la ocasión de agradecer la participación de todos ustedes en esta gran actividad y desearle unas buenas tardes a todos los participantes y a ustedes, magistrados, por el gran apoyo brindado al Tribunal Electoral y al INEC propiamente como centro o punto de investigaciones. Agradecido a todos y que tengan muy buenas tardes. Igual a todos. Gracias. Hasta luego.